Le damos gracias al Padre porque Él es bueno. Él ha sido maravilloso con nosotros. Bien, Padre, te damos gracias en esta hora. Bendice a todos los hermanos que están conectados en esta hora. Y te doy gracias porque tú eres bueno, eres maravilloso. Y gracias, Padre, porque, Señor, en ti somos, en ti vivimos. Y gracias por esta preciosa oportunidad que nos das para poder estudiar el libro de Apocalipsis. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 3. Amén. Pero nos toca la iglesia de Filadelfia. La iglesia fiel. Bien, vamos a leer. Dice así la eterna y poderosa palabra de Yahweh. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré del día de la prueba que ha de venir al mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esto es muy importante, para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, que la gran tribulación, ¿para qué son? Para los que moran en la tierra. Pero aquí va a haber un resguardo a su pueblo. ¿Ok? Interesante eso. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En las parábolas que estamos viendo, ¿no es cierto? Son 7 parábolas, y cada parábola, como ya ustedes saben, representa una iglesia. Amén. Representa una iglesia. Y hemos visto la parábola del sembrador, que representa la iglesia de Éfeso. Hemos visto la parábola del trigo de cizaña, que representa la iglesia de Esmirna. Nerón, 300, persecución del enemigo. ¿Veis más ordenadito de esta parte? Repito, sembrador, la parábola de Éfeso, la iglesia deseada, el primer amor. Pentecostés del año 100 después de Cristo. Tiempo de gran siembra y cosecha. Tenemos el trigo de la cizaña, Esmirna, mirra, persecución del enemigo revelado. Luego tenemos la tercera parábola de grano de mostaza, la iglesia de Pérgamo, como ya vimos. Luego tenemos la levadura, la iglesia de Tiatira, que ya lo vimos. La parábola del tesoro escondido, iglesia de Sardis, los que escapan. La perla, y hoy nos toca justamente la perla, ¿ok? La parábola de la perla. Y vamos a ver qué significa esta parábola de la perla. ¿Ok? La perla en Mateo de la parábola 13:45, mientras algunos relacionan la perla con el remanente creyente salvado al fin del siglo, la mayor parte de los intérpretes relacionan la perla con la casa de Israel o la iglesia. Así el Señor está mostrando que dentro de este presente siglo, además de adquirir el tesoro Israel, el que dentro de este presente siglo también adquirirá como posesión personal aquello que nació mediante el sufrimiento, es decir, nosotros. Por eso es que la parábola esta representan esos creyentes gentiles, ¿no es cierto?, que hemos sido injertados. Y esa es la perla. ¿De dónde hemos salido? De Israel. Y por eso es que de Israel el tesoro es de Yahweh, pero de ese tesoro hay una perla, que somos nosotros, los que estamos en la raíz hebrea. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Y qué lindo eso.
a Israel, que también hay que llevar a posesión personal a aquello que nació mediante el sufrimiento, ¿ok? Que somos, nosotros hemos recibido la salvación mediante el sufrimiento y hecho. Observamos uno, que la iglesia como perla llega a ser posesión del mercader. Yeshua mediante una compra, él nos compró con su sangre. La casa de Israel, nosotros, la iglesia como perla, ha de ser formulada por aumento gradual. 3. La iglesia como perla solo puede llegar a ser adorno de él cuando sea levantada del lugar en el cual fue formada. ¿Ok? Esto ha de relacionarse con el propósito del presente siglo previamente considerado. Ahí está. Avancemos un poquito. Bueno, ahí tenemos la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3, 7, 3. La ciudad de Filadelfia estaba a unos 42 kilómetros al suroeste de Sardis. ¿Okay? Se lo realizaba en una notable, por sus notables productos agrícolas que ustedes ven ahí. Era una ciudad donde había muchos productos agrícolas, sobre todo la uva. ¿Okay? Pero presenta varias cosas también que iban en esa ciudad y que vinieron en esa ciudad, como terremotos. También destruyó la ciudad varias veces en el año 37 después de C. Su nombre le fue dado en honor al rey de Pérgamo, Átalo Filadelfo, que fue quien la construyó. Filadelfo es parecido a la palabra griega Filadelfia, que significa amor fraternal y que aparece 7 veces en la Biblia en Romanos 12:10, en Tesalonicenses 4:9. ¿Okay? Solo aquí se usa para referirse a la ciudad con ese nombre. En el siglo presente, el testimonio cristiano todavía permanece vivo a esa ciudad. Hoy se conoce como Al-Asir en Turquía. O sea que, imagínense, hermano, esta iglesia que es fiel, hay todavía iglesias ahí. En las otras iglesias que hemos visto, no hay iglesias, se destruyeron. Pero esta todavía hay un remanente ahí. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo representa la iglesia fiel? Filadelfo, este hermano, le puso en honor a su nombre, fue dado en honor al rey de Pérgamo, Átalo Filadelfo, quien la construyó. Filadelfo es parecido a la palabra, era su hermano, y había un amor entrañable, un amor muy lindo entre el rey de Pérgamo y su hermano Filadelfo, quien fue y como un gobernador de la ciudad. ¿Ok? Bueno, ahí están sus frutos. Como su vecina Sardis, Filadelfia sufrió por un terremoto, así bien no fue tan afectada como aquella en el catastrófico sismo del año 17 DC, experimentó con más frecuencia más terremotos también. Sobre este aspecto de la ciudad, Estrabón escribió: las paredes nunca dejaban de quebrarse, las diferentes partes de la ciudad están siempre sufriendo daño. Por eso la ciudad ahora tiene pocos habitantes, pero la mayoría vive con campesinos en los alrededores de ahí. Y es una tierra muy fértil. ¿Okay? La seguridad de la vida de Filadelfia se contacta en el verso 12 con la promesa de un lugar permanente en la ciudad de Dios, y quienes vivan en ella no necesitan buscar un lugar seguro fuera de sus murallas. Entremos. Escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta iglesia de Filadelfia representa el remanente que está en las raíces hebreas, como perla del tesoro somos nosotros delante del Padre. Y aquí hay un detalle muy importante. Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La llave de David. ¿Qué significa esto? Nosotros, hermanos, tenemos que entender que esta iglesia no recibe ninguna reprensión. ¿Por qué? Porque es la iglesia
del tiempo final que permanece fiel. Es una iglesia, ¿por qué permanece fiel? Y habría que buscar por qué permanece fiel. Porque el amor fraternal, los 610 mandamientos, Yeshua los resumió en dos. Amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a tu mismo. Bueno, esta iglesia cumplía eso. Amaba a Dios, como vamos a ver, teniendo frutos a través de su palabra, y amaba a su hermano. Por eso es que el rey de Pérgamo, ¿no es cierto?, mandó a su hermano allá. Es un prototipo, ¿no es cierto?, del amor que se tenía entre hermanos, y es el prototipo de una iglesia que ama a sus hermanos, que ama a Dios y ama a su prójimo y cumple con Dios. Esto es interesante, muy interesante, porque al final ese es el gran mandamiento que nos pide el Padre. Amémoslo a Él y amemos a nuestro prójimo. Y por eso es que esta iglesia la ve bien Dios, la ve como un amor fraternal. Ahora, ¿qué es esto que dice que tiene la llave de David? ¿Qué significa esto? Y esto es interesante que lo podamos ver. ¿Por qué? Porque esto representa que esta iglesia tenía la llave de David. Aquí habían adoradores. Y fíjense que es muy interesante que el Padre anda buscando verdaderos adoradores. Esta iglesia era una iglesia que tenía la llave de la alabanza, la llave de David. No se olviden que el Padre nos dice que anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Y fíjense que en Amos 9:11 dice: en aquel día restauraré el tabernáculo de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y reconstruiré tal como lo era en los días pasados, para aquellos que posean el remanente. Aquí en Amós 9:11 está hablando que va a restaurar algo que se arruinó. Restauraré el tabernáculo caído de David. Y esta iglesia es la que levanta esa adoración. Son hermanos que alaban al Señor de corazón. Son hermanos que son adoradores de corazón. Y esta es la clave para poder entender cómo la iglesia puede ser una iglesia sana. Una iglesia que tiene la llave de David habla de ese hermano, de esta iglesia que le gusta adorar al Padre. Y esto es muy interesante, hermano. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no sabe cómo adorar. No sabe. Cree que adorar es cantar los coros de la iglesia. Claro, canta, dice, este pueblo de labios me honra. Una cosa es cantar con los labios, cantarle como una rutina que se hace, ¿no es cierto? Y otra cosa es adorar en el espíritu. Por eso que la Biblia, David dice: fruto, alabanza, sacrificio, alabanza, de fruto, alabanza que confiesan su nombre. Sacrificio, alabanza, de fruto de boca que confiesa su nombre. Entonces, esta es la iglesia que adora. Que primero adora y después sirve. ¿Se acuerdan cómo la iglesia de Éfeso invirtió? Trabajaba y dejó de adorar. ¿Se acuerdan que yo les enseñé que Yeshua le dio una gran enseñanza al mismo Satanás? Cuando le dijo al Señor: tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces es la iglesia que adora. El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación. Él es mi Dios. Lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. Cuando nosotros vemos el pasaje que acabamos de leer, que Él restaurará el tabernáculo caído de David, nosotros tenemos que entender que el tabernáculo caído de David es una alabanza que ya nos traspasaba los cielos, que ya nos traspasaba el techo, y hoy el Padre está restaurando esas alabanzas. Me acuerdo que en los años cuando empezó Marcos Witt, cuando empezó Danilo Montero, ¿se acuerdan? Y es interesante que los jesuitas
querían saber cómo la iglesia crecía tan rápido en los años 1980 en adelante, y dicen que el Vaticano mandó a jesuitas infiltrados para que le dieran un informe a Juan Pablo II de por qué los cristianos crecían tan rápido y qué habían dentro de sus iglesias. Bueno, y el informe fue: cantan, son muy buenos para cantar, cantan muchas alabanzas, y las alabanzas que están cantando son alabanzas hasta le dijeron nombres los cantantes: Marco Witt, Danilo Montero, Jesús Adrián Romero, todos los que en esa época empezaban. Esto fue un mover, y lo tengo que reconocer, fue un mover de la alabanza, y esta gente, hermano, se hizo tan famosa como Marco Witt, y muchos, Danilo Montero, ni hablar ni Danilo Montero, que empezaron con sus alabanzas. Pero fíjense que aquí pasó algo bien interesante. El informe que le dio a los jesuitas a Juan Pablo II es que había un avivamiento a través de la alabanza. Y ese informe les impactó mucho, de cómo ellos veían que la iglesia cristiana, la evangélica, alababa al Padre, y la gente lloraba en la adoración. Y bueno, y ahí usted tiene que saber que nace, no es que nazca, pero ya estaba, pero que ya empezó un infiltramiento del Opus Dei, y nace el movimiento carismático, y se hace fuerte. Y el movimiento carismático empieza a imitar, y fíjense que los católicos carismáticos empezaban a cantar la alabanza de Marco Witt, todas las alabanzas que están en ese tiempo como un avivamiento. Y qué pena es saber que, si bien nosotros, por ejemplo, esa canción que decía: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, ¿se acuerdan? Canción es linda. Pero ¿qué pasó con estos adoradores? ¿Qué pasó con estas alabanzas? Bueno, los adoradores se hicieron famosos, y la fama, hermano, los hizo que el tabernáculo de David nuevamente cayera, se perdiera. Ahí ustedes pueden ver la entrevista que Dios le hace, la entrevista que le hicieron a Marco Witt, y lo invitan a un movimiento ecuménico, un congreso donde estaba el gran sacerdote jesuita Costa Mesa, Alcántara Mesa, que fue designado para infiltrarse en las iglesias evangélicas. Y el primero que cae redondito y cae en la trampa fue Marco Witt. Y hay un video que Marco Witt dice: yo conozco este camino, pero ahora voy a conocer este otro camino. Y trató de decir que los hermanos católicos, los hermanos cristianos, los cristianos teníamos que unirnos. Y ese es ecumenismo, Y de ahí que Danilo Montero también empieza a cantar, empieza a hacer un video cantando dentro de una iglesia católica, y nuevamente el tabernáculo de David cayó, hermano. Esta gente se hizo tan famosa con su alabanza, hermano, que la fama lo hizo caer delante de Dios. La fama los hizo caer delante de Dios. Y esto es interesante tocarlo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filadelfia es la que tiene la llave de David. Es la que alaba, la que adora. Y fíjense que lo que pasó ahí, que estos cantantes ya después empezaron a cantar canciones, no que hablaran tanto de Dios. No sé si me explico. O sea, que fueran canciones no tan gospel, sino que canciones ya como tipo mundanas, que hablaban de Dios, pero que hablaban de la pareja y tantas cosas. Y fíjense que el tabernáculo de David, de la iglesia, de estas iglesias, cayó. Y hoy estos adoradores, la mayoría son profetas, la mayoría son del Evangelio de la Prosperidad, como usted ya lo sabe ya. Y es triste realmente verlo cómo la fama de ellos los llevó a vanagloriarse. Y es por eso que Dios está levantando el tabernáculo de David, donde ya las alabanzas no te hablaban del Espíritu Santo, no te hablaban de Dios. Y eso es lo que el Padre está restaurando. Y eso es lo que el Padre restaura en esta iglesia de Filadelfia. El que tiene la llave de David.
El Padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en el Espíritu y en verdad. Lo otro que dice este pasaje aquí, dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y esta es la clave para entender por qué Dios ama a la iglesia de Filadelfia. Me gusta cuando dice tienes poca fuerza. ¿Cuántas veces usted se ha sentido con poca fuerza? ¿Cuántas veces usted se ha sentido que no tiene fuerzas? ¿Cuántas veces usted ha querido tirar la toalla? A ver. Y esto me gusta. ¿Por qué me gusta? Porque nos habla cuando nosotros nos sentimos sin fuerzas. Esta iglesia no recibe reprensión porque tiene poca fuerza. Se siente como que se va a desmayar. Pero sin embargo Dios lo sabe y Dios le ama. Me gusta el mensaje de la iglesia de Filadelfia porque el Padre sabe y dice: yo sé que tienes poca fuerza, yo sé que te sientes débil, yo sé que a veces no puedes más, pero igual has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y esa es la clave, hermano, para poder entender que la iglesia de Filadelfia nos representa el creyente que es fiel, que puede estar pasando muchos problemas, pero igual alaba al Padre, igual le adora. ¿Se identifica usted con la iglesia de Filadelfia? Que puede estar pasando muchas dificultades, muchos problemas, pero sin embargo no deja de alabar, no deja de adorar. Y por eso que Dios ama a esta iglesia, porque tiene poca fuerza. Hay muchos hermanos que yo sé que tienen poca fuerza, pero el Padre igual está con nosotros. El Padre igual nos ama. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Qué hermoso, ¿verdad? El Padre igual le ama. Dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hemos hablado mucho sobre los que se dicen ser judíos y no lo son. Eran judíos infiltrados, y de hecho el hijo de Herodes juntó, para perseguir a los cristianos, juntó a 7 rabinos del Sanedrín, los llamó, y los rabinos le presentaron un plan de ataque de cómo infiltrarse dentro de estas sinagogas. Ellos se decían ser que eran judíos mesiánicos y no lo eran. Y podían saber quién estaba dentro de la sinagoga, quién eran los líderes, y luego ellos hacían un reporte y mandaban a perseguir, mandaban a torturar los líderes que ellos sabían que estaban dentro, los rabinos mesiánicos que estaban dentro de las sinagogas. Y esto es interesante porque dice que es la sinagoga de Satanás. La sinagoga de Satanás. Y ese es el primer vestigio, hermanos, de masonería. Y yo podría hablar toda la noche sobre esto porque es un tema que yo domino muy bien. Pero la sinagoga de Satanás, no se olviden que hemos enseñado que eran todos los misterios babilónicos. Era como lo que ellos llaman los misterios de Satanás, es lo mismo. Era la sinagoga de Satanás, al final llegó a ser el Vaticano. La sinagoga de Satanás era la mezcla, esa mezcla de un cristianismo con el paganismo babilónico. ¿No? Vea el mensaje a la iglesia de Pérgamo, vea el mensaje a la iglesia de Tiatira, donde ahí nosotros hablamos mucho sobre, yo no quiero redundar en esto porque yo hablé mucho sobre la sinagoga de Satanás, pero la iglesia fiel
La iglesia de Filadelfia tiene discernimiento de espíritu. Tiene poca fuerza, guarda su palabra, pero el Padre les da discernimiento de espíritu para poder detectar quiénes son realmente los cristianos de corazón. Fíjense que Filadelfia, como vimos, era una ciudad agrícola, donde había mucha uva. Y esto representa que era una iglesia que daba frutos, una iglesia que tenía frutos. Y Yeshua dijo, por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. Y queriendo saber que la iglesia fiel es una iglesia que da fruto. Es, hermano, que da fruto. Donde quiera que va, lleva la palabra y guarda la palabra. Y aquí yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo los haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¡Wow! Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré el día de la prueba que ha de venir al mundo entero. Esto, amados hermanos, habla que, lo vamos a ver más adelante, que aquí hay un resguardo, que viene una prueba tremenda al mundo entero, pero sin embargo a sus escogidos Dios los va a guardar. ¿Y por qué los guarda? Porque es la iglesia fiel. Es la iglesia que ha guardado su palabra, es la iglesia que, a pesar que el hermanito o la hermanita tenga problemas y no por eso reniega, no por eso desmaya, igual sigue adelante, retiene la palabra en su corazón. Y como premio, y no solamente como premio, sino que tenemos que entender que a este remanente fiel, que está parado en las raíces de Orea, que tiene palabra de Dios, porque ya dijimos ya que las iglesias de la prosperidad no hay palabra, ahí no hay palabra, es puro dice el Señor, dice el Señor. Y esto nos habla, como lo vamos a ver más adelante, en los capítulos más adelante, de cómo el Padre va a guardar. Y ahí se va a cumplir el Salmo, porque el Salmo 91 es un salmo apocalíptico. Dice, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. También dice, yo te guardaré en el día del mal. Yo te guardaré en el día del mal. ¿Cuánto dicen amén? Y esto habla de que nosotros, si bien sabemos que pasamos por la gran tribulación, como ya nos lo he enseñado muchas veces ya, pero va a llegar un momento en la gran tribulación donde se va a poner negro totalmente, donde es el derrame de las copas de la ira. Es ahí donde Dios nos va a resguardar. Hay muchos teólogos que no se ponen de acuerdo en cuanto a qué lugar donde vamos a ir. Lo importante es que vamos a ser guardados. Y eso es lo más importante. Que si vamos a ser trasladados, el Padre nos va a llevar a un paraíso y nos va a guardar ahí. Y eso está bien interesante, amados. Está muy interesante. Mira, Salmo 27. Yahweh es mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Una cosa he mandado a Yahweh y esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida. Ahí está. La iglesia fiel es la que vive todo el día en la presencia, 24/7, las 24 horas, los 7 días de la semana. El cristiano fiel es un cristiano que venga lo que venga, pase lo que pase, está siempre adorando al Padre y siempre le da gracia por todo. Que yo esté en la casa de Yahweh todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo. Y mira lo que viene ahora, dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal.
me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodearon, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Dice, me ocultará en lo reservado de su morada. ¿Qué le promete Dios a la iglesia de Filadelfia? Le promete que lo va a guardar en el día de la prueba. Y nótese que potente ahí en Apocalipsis 3, donde dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero. O sea, que al mundo entero, no es una ciudad. O sea, que la prueba va a ser grande, va a ser una tribulación tremenda. Pero sin embargo, vamos a ser llevados a un lugar, nuestro cuerpo va a ser transformado, y es en ese momento, en ese lugar, donde vamos a enseñar más adelante, donde este pasaje se aplica, donde vamos a ser guardados de un mal, y ese mal grande es obviamente cuando se derraman las 7 copas de la ira de Dios. Eso sí que es tremendo. Y antes que pase eso, el Padre nos va a recordar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que el Salmo 91 dice, caerán 1000 y 10.000, mas a ti no llegará. El Salmo 91 es un salmo apocalíptico. Él nos guardará. Me gusta porque dice, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Cuántos quieren ser guardados? Por eso es que esta iglesia fiel, aquí no hay mucho que hablar porque es una iglesia que se mantiene fiel, una iglesia que ama al Padre, que adora, tiene la llave de David, iglesia que adora al Padre, que le gusta adorar. Y esto es bien interesante. ¿Saben qué? Hay hermanos que les cuesta adorar. Yo me he fijado que muchas veces en la iglesia, hermanos que están mirando cómo se alaba, que están mirando cómo se adora. Y es por eso que esto yo se los digo de corazón, porque aprendamos a adorar en el Espíritu. Hay hermanos que están mascando chicle, hay otros hermanos que están mirando para todos lados en el momento de la adoración. ¿Usted vibra cuando le alaba al Padre? ¿Usted le adora de verdad? ¿Tu adoración es verdadera? Porque ¿cómo es posible que cuando cantaba su cantante del mundo usted se sabía de memoria la letra y como que suspiraba cuando lo veía cantar en vivo, en un concierto? ¿Cuánto más si estamos adorando al Padre, digo yo? La iglesia de Filadelfia tiene la llave de la adoración. David se la pasaba adorando. ¿Sabe por qué David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios? Porque David aprendió a tocar el corazón de Dios a través de la alabanza, a través de la adoración. Eso es tener la llave de David, la llave de la adoración. David dice, no quieres sacrificio que yo te daría. Sacrificio para ti es un corazón contrito y humillado. Amén. ¿Qué más dice? Te guardaré de la prueba que ha de venir. Dice, ¿qué pasó acá? Lo otro interesante es para probar al mundo entero. Imagínense, para probarlos de qué o para qué. Para ver si hay arrepentimiento. Porque los grandes juicios van a venir y en la gran tribulación Dios va a permitir esta fase de la gran tribulación para que mucha gente pueda arrepentirse, para que mucha gente pueda volver a Él. Y eso es muy importante que nosotros lo sepamos. Pero aquí Dios promete un resguardo, Dios promete que nos va a llevar a su morada, a un lugar muy reservado de Él para los que le aman. Por eso aquí dice, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto a retener lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La Biblia dice, sé fiel hasta la muerte
y yo te daré la corona de vida. Vale la pena ser fiel. Acuérdese del pasaje que el mismo Yahweh dice: yo sé que tienes poca fuerza, yo sé que estás pasando prueba, pero ahora dice: acuérdate en tu corona. Imagínese en ese momento cuando usted se presente y nos presentemos delante del trono en el tribunal de Cristo, que vamos a ser galardoneados, y que billones de ángeles estén delante de usted como una multitud incontable, y que Dios pronuncie tu nombre y te haga pasar y diga: ahí viene mi hijo fiel. Hermano, usted sabe una cosa: los ángeles saben muy bien que haber nacido en esta tierra, con todo el sufrimiento, con toda la violencia, con toda la oposición, si al mismo Yeshua lo condenaron, lo flagelaron, Dios sabe que nosotros participamos también de esas tribulaciones, participamos también de esas vergüenzas, de esa humillación, de esa tortura y tantas cosas. Por eso que el Padre lo sabe, los ángeles lo saben, y déjeme decirle que, y esto es una cosa una reflexión muy dentro de mí, lo saben los ángeles, a nosotros nos tienen en gran estima a los que somos Filadelfia. Porque el Padre y los ángeles saben que no es fácil servirle a Él. ¿O no? No es fácil. No es fácil servirle a Dios. ¿Por qué? Porque el momento en que nosotros le hemos recibido, el diablo ha querido tumbarnos, el diablo nos ha querido desanimarnos con los mismos familiares de la casa, de nuestra casa, ¿verdad? Con tu esposo, con tu esposa que no te apoya. Y por eso es que los ángeles saben, hermano, el tremendo honor, el tremendo privilegio que tenemos nosotros aquí en la tierra de llevar adelante este testimonio. Y cuando usted no claudica, cuando usted es fiel, Filadelfia, cuando usted se mantiene fiel, hay una corona que el Padre va a poner sobre nuestras cabezas. Y usted va a pasar en un pasillo donde van a haber millones de ángeles y ellos van a estar aplaudiendo con sus alas, van a estar aplaudiendo, hermano, cuando Dios diga tu nombre y te dé otro nombre, porque Él nos dará una piedrecita blanca con nuestro nuevo nombre escrito: Princesa de Yahweh. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Por eso que la iglesia de Filadelfia, hoy nos gozamos, nos deleitamos. Es la iglesia que, a pesar de las pruebas, a pesar de todo lo que esté pasando, adora al Padre. Hay una canción que dice: está pasando prueba, alaba a Dios. No hay dinero, alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. ¿Ah? Qué lindo, ¿verdad? En todo momento. Que ninguno tome tu corona. Y dice que Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, y los ángeles, hermanos, te van a aplaudir cuando Dios te llame por tu nombre. Y ese momento va a ser el momento más glorioso, porque el Padre va a venir: ahí viene mi hijo cansado del camino. Ahí viene mi hijo que pasó tantas pruebas, pero creyó en mí. Que pasó de todo y sin embargo fue fiel. Por eso que en la palabra de los talentos dice: buen siervo y fiel. Dios nos llama bueno y fiel. Buen siervo y fiel. Nos llama bueno cuando estamos trabajando y cuando no escondemos nuestro testimonio, cuando no nos avergonzamos de Yeshua HaMashiach. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho yo te pondré. ¡Aleluya! ¡Qué lindo!, ¿verdad? Al que venciere, yo haré columna del templo de mi. Mira el privilegio, hermano. Por eso es que dice: nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
al que venciere, hermano. Vamos a vencer, estamos corriendo esta carrera. Yo sé que no es fácil, pero la corona está para los que vencen. Puede decir conmigo: todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Puede decir conmigo: todo lo puedo en Yeshua. Levante sus manos donde está en su casa. Si está en su casa, levante la mano a su esposo juntos y digan: todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden poner ahí en el chat? Todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios. Mira el rango, mira el tremendo columna. Al que venciere también dice: le daré conmigo que se siente en mi trono. ¿Por qué el Padre nos da un privilegio tan grande? Y lo repito, es porque Él sabe que tenemos a un Satanás en la tierra que nos ha hecho la vida imposible. ¿A cuántos de ustedes el diablo le ha hecho la vida imposible con enfermedades, con tantas cosas que vienen en nuestra vida? ¿Sí o no? Pero estamos aquí, amándolo. Estamos aquí, adorándolo. Yo sé que quizás en tu casa la estás pasando mal. Hay incomprensión y estás en tu piecita y ahí celebras tu Shabbat en tu piecita para no molestar a tu familia. Bueno, ahí está Dios contigo. En tu trabajo te apuntan que tú soy el hermano, la hermana, la evangélica. No importa, pero Dios está contigo, Dios te está mirando. Sé fiel, no claudiques. La iglesia de Filadelfia representa al hermano que puede estar pasando, hermano, por tremendas pruebas, pero ahí está, orando, adorando, tiene la llave de la vida, hermano. Secreto: cuando estés pasando por un problema tremendo, adora al Padre. Adóralo. Canta la alabanza. Y eso al diablo no le gusta, porque la Biblia dice que la alabanza hace retroceder las tinieblas. Y aquí está la clave. ¿Por qué tiene la llave de David? Porque cuando estamos siendo opresionados, cuando estamos ahí, mira, la aceituna, para que saque el aceite tiene que, en una prensa sale el aceite, sale lo más lindo. Y el primer aceite es para la unción de los sacerdotes. La primera gota de aceite. La iglesia de Filadelfia es el mensaje que el Padre nos da a nosotros, porque hay tanta infidelidad, la gran ramera, que el Padre dirá: ¿puedo contar contigo, Carlos, Alberto, María, Jacinta, Nancy? ¿Puedo contar contigo? Sí, Padre. Entonces, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¡Aleluya! ¡Qué lindo! Al que venciere, yo haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¡Wow! Un lugar reservado, especial para nosotros. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Dice que Aarón, Dios le ordenó que acá en la frente, en la mitra, los sacerdotes se pusieran santidad a Yahweh. Y aquí en este caso, el nombre de Yahweh va a estar en nuestras coronas. El nombre de Yahweh va a estar en nuestras coronas. Sobre el nombre de mi Dios. Yud, Hei, Bat, Hei. Yo sé que quizás esto podrá ser como una película tan linda, pero Dios no puede mentir, hermano. Dios no puede mentir. Hoy estamos viviendo en un mundo donde muchos pastores caen, donde muchos hermanos son tibios, como lo vamos en la iglesia de la Odisea, la última iglesia que nos toca. Hay tanta depravación, hay tanta cosa que está pasando a nivel mundial de pecado en el mundo, que vale la pena ser fiel, porque la corona es grande. El Padre nos va a abrazar y nos va a guardar el día de la prueba si somos fieles. Y que esta noche el Padre pueda retomar
tu decisión por Él. Que esta noche tú puedas levantar tus manos y decirle: Padre, tú me dices en tu palabra, tengo poca fuerza. Sí, tengo poca fuerza. Sí, he llorado, me he sentido traicionado. Estoy endeudado. Padre, tú sabes mi condición, pero yo jamás renegaré en contra tuya. Jamás claudicaré. Venga lo que venga, aunque tenga o no tenga para comer, mi alma está confiada en ti. ¿Saben por qué? Pudiendo sacar más profesionalmente, tengo 4 álbumes. Tengo 4 álbumes en el cual le he cantado al Padre con todo mi corazón. Y aquí está plasmado el amor que yo le tengo a Yahweh. Porque si esas alabanzas a usted le están siendo de bendición, y de hecho, dicho sea de paso, quiero agradecer a los hermanos que están cooperando, los hermanos que entran y cooperan comprando nuestros CD. El fin no es ese, sino que el fin es que si a usted le es bendición cantar nuestras alabanzas de nuestro ministerio, imagínense lo que ha hecho para mí. Cada alabanza que usted escucha es una oración mía que yo le he hecho a Dios con mi guitarra. ¿A cuántos de ustedes les bendice las alabanzas de nuestro ministerio? ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos de ustedes van a su casa y van escuchando nuestras alabanzas y la letra, todo es como que calza tan bien, que es lo que tú se lo dirías también al Padre en una oración? ¿Cuántos dicen amén? Ahí está el secreto. La adoración. Yo lo hago de corazón. Tomo mi guitarra, le canto al Padre, le adoro, y la alabanza me sale solita, sin esforzarme. ¿Por qué? Porque es la prueba de mi amor. Es Padre, te quiero amar. Padre, te estoy amando y te lo quiero expresar de esta manera. Esta. Filadelfia, remanente fiel. Filadelfia, amor filial. Amén. Filadelfia es un retorno completo a los fundamentos. Es un mensaje hermoso, un mensaje en el cual el Padre promete. ¿Qué tal? ¿Se siente usted amado por Yahweh? ¿Se siente usted amado por Yahweh? Fue tan fuerte la prueba que nos tocó venir, que cuando yo la veía a ella, le soy sincero, cuando yo la veía me desgarraba el corazón, cuando la veía llorar. El primer día que supimos la noticia, que estábamos ahí celebrando mi cumpleaños y recibí una noticia que su padre había fallecido ahí en el incendio de Viña del Mar, fueron días muy donde el enemigo viene y te quiere meter en la cabeza varias cosas. Y esa prueba que pasamos el 2024 fue tan grande, hermano, que cuando, como le decía, yo veía a mi esposa, me desgarraba el corazón y no entendía. En ese momento uno no entiende qué está pasando, no entiende por qué pasa así, por qué, y las preguntas, el por qué. Pero sin embargo, nosotros nos refugiamos en el Señor. Y cuando nos refugiamos en el Señor, empezamos a ver cómo Dios empezó a consolarnos, cómo Dios empezó a consolar a mi esposa, cómo le empezó a dar a ella, y a entender que al final el alma de mi suegro estaba en las manos del Señor. Que por muy trágico que podía haber sido su muerte,
lo principal, su alma que no muere, su alma que es eterna, ni el fuego puede quemarla, y que ve, que siente. ¿Se acuerdan de la parábola del rico y Lázaro? El rico estaba viendo a Lázaro, tuvo sed. Ah, ahí está. Y yo agarré mi guitarra, me acuerdo ese día, en ese día cuando yo sentí que el Padre nos había dado la victoria, que ya veíamos consolación de parte de los familiares, palabras de Yahweh que Dios mandó a través de nuestro rabino en Chile, y ahí ya el Padre nos empezó a consolar en esos momentos. Y cuando viene la presencia de Dios a tu vida, cuando permaneces fiel, porque ahí está la clave, cuando uno no claudica, como la iglesia de Filadelfia, fiel, y como la misma palabra dice, aunque tienes poca fuerza, no hemos sentido sin fuerzas, ahí tomé la guitarra, cuando empezamos a sentir empezamos a sentir las caricias de papá. Qué lindo que podamos estar en este momento alabando, glorificando al Padre. Bueno, y la adoración es tan importante en nuestras vidas. Iglesia de Filadelfia, la que tiene la llave de David, la llave de la adoración y la alabanza. Amén.